El día que quedé atrapada en el incendio, mi esposo estaba esperando fuera de la sala de partos por su primer amor. Morí en ese infierno, nada quedó, salvo cenizas. Cuando desperté de nuevo, estaba de regreso en la secundaria. Al mirar esa cara tan conocida, lo único que sentí fue náuseas. Esteban jamás sabrá que perdió más que solo a mí en ese incendio, también perdió a su hijo no nacido. Hoy le tocaba a Esteban limpiar la pizarra, pero el nombre que estaba escrito allí era claramente el mío, María Sánchez. Todos estaban acostumbrados a que yo le cubriera, después de todo, solía ser totalmente sumisa con él. Que empiece el espectáculo. María, Carlos lanzó la goma de borrar a mi escritorio, haciendo señas para que limpiara la pizarra para Esteban. Con mi goma en mano, me burlé y caminé hacia la pizarra. Las chicas que siempre menospreciaban mi adulación hacia Esteban comenzaron sus habituales comentarios sarcásticos. ¿En serio, sinvergüenza? Hace años que lo hace y él apenas la mira. Ya sé, ¿verdad? Escuché que lo persigue desde la secundaria. Nunca hubiera llegado tan bajo, es patético. Claro, los murmullos eran interminables, pero el yo del pasado había decidido ignorarlos, cegado por un amor unilateral que finalmente me llevó a mi solitaria muerte en el incendio. Incluso renacida, no olvidaría el dolor punzante de esa noche. Dicen que hay que tocar fondo para cambiar las cosas. Bueno, yo toqué fondo. Es hora de darle la vuelta. Probablemente todos esperaban que hiciera lo que siempre hacía, limpiar la pizarra para Esteban, buscarle agua caliente, básicamente servirlo de pies a cabeza. Precisamente porque estaba tan acostumbrada a darle todo a Esteban, 10 años después, él se creyó rey. Pero no, hoy miré a las chicas que se burlaban de mí con falsa gratitud. Gracias por la advertencia, damas. Qué raro. Ignorando sus burlas, borré mi nombre de la pizarra y escribí el de Esteban con letras mayúsculas. Ya no hace falta cambiar el nombre, presidenta de clase. Perdón por molestarles todo este tiempo. La clase me miró atónita, como si hubiera hecho algo realmente impactante. Está loca, ¿qué se le ocurre ahora? Ustedes no lo entienden, es psicología inversa. Está jugando duro para conseguirlo, esperando a que él regrese arrastrándose, lo que sea. Me encogí de hombros y miré las ecuaciones de matemáticas que cubrían la pizarra. Al dejar la goma, vi a Esteban regresando de la cancha de baloncesto. Era indudablemente guapo, de pie allí en la puerta, iluminado por la luz de fondo. Era fácil entender por qué me había enamorado de él, pero ahora, al ver su rostro, solo sentía. Las chicas parlotearon. De repente, quedaron en silencio. Toda la clase contuvo la respiración, docenas de ojos esperaban el espectáculo. Me quité el polvo de tiza de las manos, caminé calmadamente hacia mi asiento, saqué mi silla y me senté. No volví a mirar a Esteban ni una vez. Él no había notado la pizarra, probablemente asumiendo que ya me había encargado de ello. Se fue directo a su asiento, buscando su botella de agua. Desafortunadamente para él, yo tampoco la había llenado. Hoy, su mejor amigo, Zacarías, noó la pizarra y susurró, ¿qué onda con la señora Benítez escribiendo tu nombre allí, Esteban? María no limpió la pizarra para ti ni agua. Esteban finalmente notó las ecuaciones de matemáticas garabateadas en la pizarra. Su ceño se frunció, pero rápidamente recuperó su habitual expresión indiferente y se metió en el cajón de su escritorio. Normalmente, habría un pañuelo limpio y una caja de leche caliente esperándole, pero hoy no había nada. Zacarías observó cómo Esteban salió con las manos vacías y, con su habitual falta de tacto, me dijo, María, ¿qué pasa con el cambio repentino de corazón? No limpiaste la pizarra, ni leche, ni agua. ¿Qué sucede? Fruncí el ceño a Zacarías, y la paciencia entró en mi voz, es que está discapacitado, no puede hacer estas cosas él mismo. No soy su madre, no tengo obligación de cuidarlo. Los ojos de Esteban parpadearon y él soltó un suave y frío resoplido. Probablemente pensó, como todos los demás, que yo solo estaba jugando, esperando a que él me persuadiera. Le indiqué con el pie que se callara.
Zacarías inmediatamente se acercó para borrar la pizarra. Abrí mi libro de texto y empecé a estudiar. Por causa de Esteban, había renunciado a la oportunidad de asistir al prestigioso Northwood y vine a Southwood en su lugar. Podría haber estado en las clases avanzadas aquí, pero por Esteban terminé en la clase de nivel más bajo. Discutí con mi mamá al respecto, pero ella finalmente cedió. Nuestras familias eran cercanas, así que no importaba dónde fuera a la escuela. El plan siempre había sido que fuera a la universidad con Esteban de todos modos. Quizás fue por la conexión entre nuestras familias que siempre vi a Esteban como mi príncipe azul. Ahora, lo único en lo que podía pensar era en qué idiota se creía que era, alguna clase de realeza. Esta vez, me iba a mantener lejos de Esteban. Empezando con el próximo cambio de asientos. Estaba decidida a entrar al top 10 de la clase en los próximos exámenes mensuales. Nunca quise volver a sentarme frente a Esteban. Zacarías volvió después de borrar la pizarra. Al verme estudiar, agarró mi libro. Vaya, la señorita Sánchez dándole a los libros, preparándote para ser la tutora de nuestro querido Esteban otra vez. Quizás también me puedes ayudar a mí. Ante sus ojos, todo lo que hacía era, en última instancia, para llamar la atención de Esteban. Recuperé mi libro, con la voz teñida de molestia. Un cerebro tonto es un cerebro tonto, no importa cuánta tutoría reciba. Quizás deberías irte a estudiar al extranjero o algo así. Me giré con mi libro y miré a Zacarías a los ojos. Él estaba enojado. Claro, en su mente, María jamás diría algo malo sobre él. ¿Te hice algo? Su tono era cortante, casi hostil. Lo ignoré, pasé a su lado con mi libro y regresé a mi asiento. Conociendo a Esteban, no me preguntaría dos veces. Ciertamente, pateó la silla junto a él y salió de la clase furioso. Negué con la cabeza, realmente se creía un rey, y fue culpa mía por tener tan pésimo gusto en chicos. Fui a la cafetería a almorzar sola. Antes, siempre seguía a Esteban, buscando con entusiasmo su almuerzo y sus bebidas. Hoy me di cuenta de lo fácil que era simplemente conseguir comida para mí misma. No más miradas fulminantes de la gente esperando en la fila. Tantas veces me habían regañado por tratar de conseguir el cerdo agridulce favorito de Esteban, y todo lo que recibía a cambio era, no te pedí que me trajeras el almuerzo. Te lo mereces. Sí, me lo merezco. Llevé mi bandeja a mi asiento habitual, junto a la ventana. Pronto vi a Esteban y a Zacarías caminando hacia la cafetería con su balón de baloncesto. Habitualmente caminaban hacia mí, pero hoy no habían conseguido su almuerzo. Zacarías miró la única bandeja frente a mí, sorprendido. María, ¿comes sola? Masticaba mi comida, señalando hacia la barra de servicio. Todavía podría quedar algo si te apuras. Esteban frunció el ceño al verme, había herido su ego y claramente no estaba contento. María, ¿estás en algo? ¿Qué te hice? Yo seguí comiendo con la cabeza gacha. Debería decirle que, 10 años después, mientras él esperaba a que su primer amor diera a luz a un hijo que ni siquiera era suyo, nuestro hijo no ha nacido y yo morí en el incendio. Debería decirle que lo llamé incontables veces esa noche, solo para obtener la señal de ocupado, o que eventualmente simplemente colgó y me mandó un mensaje de texto diciendo que estaba en una reunión en el pasillo del hospital. Esteban, ¿realmente pensaste que era tan tonta? ¿Realmente pensaste que no sabía nada? Al final, Esteban no comió, salió furioso de la cafetería y también se saltó las clases de la tarde. Esa tarde, le dije a mis padres que no iría a la universidad con Esteban después de graduarnos. Mi mamá preguntó por qué. Al ver las caras de mis padres, sentí un nudo en la garganta. Era su única hija, y en mi vida pasada había estado tan obsesionada con un hombre que no me amaba, ni en su corazón ni en sus ojos, que descuidé a las dos personas que más me amaban en el mundo y, al final, los hice enterrar a su propia hija. Sollozando, dije, quiero pasar más tiempo con ustedes. Mi papá siempre me consentía. Si me decidía por algo, él me apoyaba. Después de eso, mis padres me encontraron un tutor.
Él era un año mayor que yo, del Northwood y obtuvo la calificación más alta en la ciudad en el examen de ingreso. Su nombre era Antonio Hernández. Antonio venía a mi casa cada fin de semana para darme tutorías. Era increíblemente inteligente, sus explicaciones a menudo eran más simples que lo que enseñaban los maestros en clase. Este fin de semana era la final del torneo de baloncesto de la escuela secundaria. Nuestra escuela era la anfitriona. Antonio también iba a jugar, era el capitán del equipo de Northwood. Me dijo que había compilado algunas notas para mí y que las traería el día del juego. Como el juego era un viernes, Antonio vendría a mi casa para nuestra sesión de tutoría regular después del partido. Pero Esteban también jugaba, así que no planeaba ir al partido. Estaba esperando en el aula a que Antonio me enviara un mensaje. Le mandé un mensaje: suerte, señor Hernández. Cuídate. Apenas iba a guardar mi teléfono cuando Zacarías se lo arrebató. Suerte, señor Hernández. Cuídate, María. Ya has seguido adelante. La voz fuerte de Zacarías atrajo la atención de Esteban. Él me miró con una expresión extraña en su rostro. Pensé que vi un destello de nerviosismo, incluso miedo, en sus ojos. Esteban, el siempre arrogante Esteban, mostrando tal vulnerabilidad, caminó hacia mí, tomó el teléfono de Zacarías y miró los mensajes. Su rostro sombrío finalmente me miró lentamente, su voz cargada de sospecha. ¿Quién es él? Agarré mi teléfono de nuevo y lo metí en mi bolsillo. ¿Y a ti qué te importa? Zacarías se quedó boquiabierto, era difícil creer que esas palabras salieran de María. Me giré para irme, dirigiéndome a la biblioteca. Al darme la vuelta, Esteban me agarró del brazo. Te pregunté quién es él. No vas a ningún lado hasta que me lo digas. Estaba loco. En mi vida pasada, lo perseguía y él me trataba como una molestia, con su disgusto evidente en su rostro. Esta vez le estaba dando lo que quería, distancia. Y de repente se aferraba a mí. ¡Qué patético! Le solté el brazo y fruncí el ceño. Esteban, pensé que me odiabas, así que por favor, sigue odiándome. Esteban volvió a agarrarme del brazo. En ese momento, una voz masculina clara llamó desde la entrada. María. Me giré hacia la voz y vi a Antonio parado en la entrada del aula. Mi corazón dio un vuelco, no esperaba verlo aquí en Southwood. Sus ojos oscuros me miraron con preocupación y luego se posaron en la mano de Esteban, agarrando mi brazo. ¿Qué haces aquí? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme mientras me soltaba del agarre de Esteban. Antonio entró al salón, su presencia llenando el espacio. Llevaba el uniforme de Northwood, el azul marino contrastando con el gris de Southwood. Vine a traerte las notas que te prometí, dijo, levantando una carpeta. Pensé en dártelas antes del juego. Esteban se interpuso entre nosotros, su cuerpo tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. ¿Y tú quién eres? Gruñó, su voz cargada de hostilidad. Sentí que el aire se espesaba, cargado de tensión. Zacarías, siempre el chismoso, soltó una risita. Vaya, vaya, María. Este es tu nuevo novio. Es mi tutor, respondí secamente, ignorando la punzada de satisfacción al ver la expresión dolida en el rostro de Esteban. Por un momento, me permití disfrutar de su incomodidad, así se sentía él cada vez que me ignoraba en el pasado. Antonio, ajeno a la historia entre Esteban y yo, extendió su mano. Antonio Hernández, de Northwood. Un placer. Esteban ignoró la mano extendida, sus ojos ardiendo con una mezcla de celos y confusión. ¿Tutor? ¿Desde cuándo necesitas un tutor? Desde que decidí que merezco más que ser tu sombra, respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de todos sobre mí, como si de repente me hubiera convertido en una extraña. Y tal vez lo era, la María que conocían, la que habría hecho cualquier cosa por Esteban, ya no existía. Antonio, sintiendo la tensión, dio un paso adelante.
María, si este no es un buen momento, ¿puedo? No lo interrumpí, tomando una decisión en ese instante. Es el momento perfecto, de hecho. ¿Por qué no vamos a la biblioteca? Podemos repasar esas notas antes del juego. Vi cómo la mandíbula de Esteban se tensaba, sus nudillos blancos de apretar los puños. Por un momento pensé que iba a decir algo, a tratar de detenerme, pero solo se quedó allí, mirándome como si me viera por primera vez. Tomé mi mochila y me dirigí hacia Antonio. Al pasar junto a Esteban, nuestros hombros se rozaron y sentí una descarga eléctrica, una mezcla de la familiaridad de 10 años y la amargura de una vida perdida. Buena suerte en el juego, Esteban, dije sin mirarlo, mi voz suave pero cargada de un significado que solo yo entendía. Espero que esta vez, cuando alguien te necesite, estés ahí para ellos. Salí del aula con Antonio, dejando atrás un silencio atónito. Mientras caminábamos por el pasillo, sentí como si cada paso me alejara de la María que fui y me acercara a la que quería ser. ¿Estás bien?, preguntó Antonio mientras nos dirigíamos a la biblioteca. Respiré, sintiendo el peso de años de amor no correspondido abandonar mis hombros. Sí, respondí, sorprendida de lo cierta que era esa simple palabra. Creo que por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Mientras entrábamos a la biblioteca, el aroma a libros viejos y nuevas posibilidades me envolvió. Miré a Antonio con sus notas cuidadosamente preparadas y luego hacia la ventana, donde podía ver el campo de baloncesto. Una sonrisa se dibujó en mis labios, el juego estaba a punto de comenzar, pero por primera vez, no era el de Esteban el que me importaba. La biblioteca estaba casi vacía, con la mayoría de los estudiantes preparándose para el gran juego. Antonio y yo nos sentamos en una mesa alejada, rodeados por estanterías llenas de libros que parecían observarnos en silencio. Entonces, dijo Antonio mientras abría su carpeta, ¿quieres hablar de lo que acaba de pasar o preferirías concentrarte en las ecuaciones diferenciales? Suspiré, pasando mis dedos por el borde de la mesa, era áspero, con pequeñas marcas dejadas por generaciones de estudiantes. Me pregunté cuántas historias como la mía habrían presenciado estas mesas. Las ecuaciones diferenciales suenan bien, respondí con una sonrisa forzada. Al menos ellas tienen soluciones claras. Antonio asintió, pero no empezó con la lección de inmediato. En cambio, me miró con esos ojos oscuros y profundos, como pozos de sabiduría. María, sé que no nos conocemos desde hace mucho, pero puedo ver que algo te está molestando. A veces, hablar ayuda más que cualquier ecuación. Sus palabras me golpearon como una ola rompiendo la muralla que había construido alrededor de mis emociones. Antes de darme cuenta, las palabras fluían de mí como un río desbordado. Es Esteban, comencé, mi voz apenas un susurro. Lo conozco desde siempre. Sabes, era mi todo, mi sol, mi luna, mi razón para respirar. Qué patético. Antonio no dijo nada, solo escuchó. Su silencio era como un abrazo cálido y reconfortante. Pero ahora, continué, sintiendo que cada palabra me liberaba un poco más, veo todo tan claro. Veo cómo me usó, cómo me dio por sentada. Y lo peor es que yo se lo permití. Renuncié a todo por él, Antonio, a mis sueños, a mis ambiciones, incluso a mí misma. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de rabia, de frustración, de años de amor propio reprimido que finalmente salía a la superficie. ¿Y sabes qué es lo más gracioso?, dije con una risa amarga. Parte de mí todavía lo ama, después de todo lo que me hizo. Una parte estúpida de mí todavía quiere correr hacia él y decirle que todo está perdonado. Antonio extendió su mano sobre la mesa, no para tocarme, sino como una oferta silenciosa de apoyo. El amor no es estúpido, María. Es lo que nos hace humanos. Pero el amor propio, eso es lo que nos hace fuertes. Sus palabras resonaron en mí, como si hubiera puesto en voz alta algo que siempre había sabido pero nunca me había atrevido a reconocer. ¿Cómo lo hago?, pregunté, mi voz quebrada. ¿Cómo dejo ir 10 años de mi vida? ¿Cómo me perdono por haber sido tan ciega? Antonio sonrió, una sonrisa suave que iluminó toda su cara.
Un paso a la vez, María. Empezando por reconocer tu valor. Eres inteligente, eres fuerte y mereces mucho más de lo que te has permitido tener. En ese momento, escuchamos el rugido de la multitud proveniente del gimnasio, el juego había comenzado. Deberías ir, le dije a Antonio. Eres el capitán de tu equipo. Él negó con la cabeza. Mi equipo puede manejar el primer cuarto sin mí. Ahora mismo creo que estoy exactamente donde debo estar. Sentí una calidez extenderse por mi pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. No era amor, al menos no todavía, pero era el comienzo de algo, algo nuevo, algo mío. Gracias, susurré. No hay de qué, respondió Antonio. Ahora, ¿qué te parece si miramos esas ecuaciones? Después de todo, la mejor venganza es el éxito. Asentí, limpiándome las lágrimas y abriendo mi cuaderno. Mientras Antonio comenzaba a explicar, me di cuenta de que este momento aquí en la biblioteca, con un chico que apenas conocía, era el comienzo de mi verdadera historia. El juego continuaba afuera, pero por primera vez en mi vida, no me importaba el resultado. Tenía mis propias batallas que ganar, y esta vez estaba decidida a salir victoriosa. Las horas pasaron volando mientras Antonio y yo nos sumergíamos en un mar de números y fórmulas. Su forma de explicar hacía que incluso los conceptos más complejos parecieran sencillos, como piezas de un rompecabezas que encajaban perfectamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi mente se expandía, desafiada y estimulada de una manera que había olvidado que era posible. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió la biblioteca. Los gritos y vítores del gimnasio se filtraban a través de las paredes, indicando que el juego había terminado. DY la ONVNBN CAN CP CEDEN DUCAU de CHN, parece que fue un partido emocionante, comentó Antonio, cerrando su cuaderno. Asentí distraídamente, sorprendida de que una parte de mí todavía se preguntara cómo le habría ido a Esteban. Sacudí la cabeza, tratando de deshacerme de ese pensamiento. Deberíamos ir a ver, sugerí, más por costumbre que por verdadero interés. Mientras caminábamos hacia el gimnasio, el pasillo estaba lleno de estudiantes eufóricos, el ambiente era eléctrico, cargado de emoción y celebración. Pero algo no cuadraba, los rostros que veía no eran de victoria, sino de shock y confusión. ¿Qué habrá pasado?, murmuré, quejándome para Antonio. Fue entonces cuando lo vi. Esteban estaba sentado en un banco fuera del gimnasio, con la cabeza entre las manos. Su uniforme de baloncesto estaba empapado de sudor y su cuerpo temblaba ligeramente. Zacarías estaba a su lado, hablando en voz baja y frenética. Sin pensarlo, mis pies me llevaron hacia él. A medida que me acercaba, pude escuchar fragmentos de su conversación. No puedo creer que lo hayas hecho, hermano, decía Zacarías. Tirar el partido así, ¿en qué estabas pensando? Mi corazón dio un vuelco. Esteban había tirado el partido, el mismo Esteban que vivía y respiraba baloncesto. Esteban, dije suavemente, sorprendida por la preocupación en mi propia voz. Él levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. Por un momento, vi al niño que había sido mi mejor amigo, vulnerable y perdido. María, susurró, su voz ronca. Lo arruiné todo. Sentí una mano en mi hombro y me giré para ver a Antonio, su expresión una mezcla de preocupación y confusión. ¿Qué pasó?, pregunté, dirigiéndome a nadie en particular. Fue Zacarías quien respondió, su voz cargada de frustración y decepción. Esteban perdió la cabeza en el último cuarto. Empezó a hacer pases al equipo contrario, a fallar tiros a propósito. Perdimos por 20 puntos. Miré a Esteban, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Este no era el Esteban que conocía, el que sacrificaría todo por una victoria. ¿Por qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Esteban levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los míos. Porque nada importa si tú no estás allí, dijo simplemente. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies.
Todas las emociones que había tratado de enterrar durante semanas surgieron de golpe: rabia, dolor, confusión. Y sí, amor, ese maldito amor que se negaba a morir. No, dije, mi voz temblando. No tienes derecho a hacer esto, Esteban. No puedes arruinar tu futuro y culparme por ello. Antonio dio un paso adelante, su presencia como un ancla en medio de la tormenta emocional. Creo que todos necesitamos un momento para calmarnos, dijo con voz tranquila pero firme. Pero Esteban se puso de pie, sus ojos ardiendo con una intensidad que me asustó. ¿Quién eres tú para meterte en esto?, gruñó. Esto es entre María y yo. Te equivocas, dije, sorprendida por la firmeza en mi voz. Esto es sobre ti, Esteban, sobre tus decisiones, tus acciones. No puedes seguir culpando a los demás por tus errores. Vi el dolor en sus ojos, pero también vi algo más: reconocimiento. Por primera vez, me estaba viendo realmente, no como la chica que siempre estaría allí para él, sino como una persona con sus propios deseos y necesidades. Lo siento, susurró, las palabras saliendo como si le dolieran físicamente. Por todo, sentí las lágrimas picando en mis ojos, pero las contuve. Yo también lo siento, Esteban. Siento que hayamos llegado a esto. Con eso, me di la vuelta y comencé a alejarme, sintiendo el peso de años de historia entre nosotros. Me siguió en silencio, su presencia un consuelo silencioso mientras salíamos del edificio. El aire fresco de la noche me golpeó, llevándose consigo la pesadez del momento. Miré a Antonio, agradecida por su apoyo silencioso. ¿Estás bien?, preguntó, suavemente. Respiré hondo, sintiendo que algo dentro de mí se había roto y recompuesto al mismo tiempo. No, respondí honestamente. Pero creo que lo estaré. Mientras caminábamos hacia mi casa, me di cuenta de que este día había marcado un punto de inflexión. No sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi propio destino. La noche era joven y mi historia apenas comenzaba. Esa noche no pude dormir. Me revolví en la cama, repasando una y otra vez los eventos del día: la cara destrozada de Esteban, las palabras amables de Antonio, el torbellino de emociones que me atravesaba. Todo daba vueltas en mi cabeza, como un carrusel enloquecido. Cuando el sol empezó a asomarse por mi ventana, me levanté exhausta pero decidida. Hoy era sábado, el día de mi sesión de tutoría con Antonio. Una parte de mí quería cancelar, esconderme bajo las sábanas y pretender que el mundo exterior no existía. Pero otra parte, una parte que se hacía más fuerte cada día, me empujaba a enfrentar lo que viniera. Me vestí mecánicamente y bajé a desayunar. Mis padres ya estaban en la cocina y, por sus miradas, supe que las noticias del partido se habían extendido. Cariño, comenzó mi madre, su voz cargada de preocupación. ¿Estás bien? Nos enteramos de lo que pasó anoche con Esteban. Tomé una respiración profunda. Estoy bien, mamá. ¿De verdad? Mi padre me miró por encima de su periódico, sus ojos escudriñando mi rostro. Sabes que puedes hablar con nosotros de lo que sea, ¿verdad? Sentí una oleada de gratitud hacia mis padres. En mi vida anterior los había descuidado tanto en mi obsesión por Esteban. Esta vez me prometí que sería diferente. Lo sé, papá, y lo haré, lo prometo. Pero ahora mismo necesito procesar todo esto por mi cuenta. Justo entonces, el timbre sonó. Antonio había llegado para nuestra sesión. Ese debe ser mi tutor, dije, levantándome. Estaremos en la sala. Está bien, mis padres asintieron, intercambiando una mirada que no pude descifrar. Abrí la puerta y allí estaba Antonio, con su habitual sonrisa cálida y una pila de libros bajo el brazo. Pero hoy había algo diferente en su mirada, una mezcla de preocupación y, ¿era eso determinación? Buenos días, María, dijo suavemente. ¿Cómo estás? He estado mejor, admití, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Pero estoy lista para estudiar. Nos instalamos en la sala, rodeados de libros y papeles.
Pero a medida que Antonio comenzaba a explicar un problema particularmente complejo, me di cuenta de que no podía concentrarme. Mi mente seguía volviendo a la noche anterior, a la mirada perdida de Esteban, a las palabras que habíamos intercambiado. María, la voz de Antonio me sacó de mis pensamientos. No tienes que fingir que todo está bien. Si necesitas hablar. Y de repente, como si sus palabras hubieran abierto una compuerta, todo salió a borbotones. Le conté todo sobre mi historia con Esteban, sobre cómo había renunciado a todo por él, sobre cómo me sentía traicionada y perdida. Antonio escuchó en silencio, sus ojos nunca dejando los míos. Cuando terminé, exhausta y con lágrimas en los ojos, él tomó mi mano suavemente. María, dijo, su voz llena de una emoción que no pude identificar. Eres una de las personas más fuertes que he conocido. Has pasado por tanto y, aún así, aquí estás, luchando por ser mejor. Eso es admirable. Sus palabras me calentaron por dentro, como un rayo de sol después de una larga tormenta. Pero entonces Antonio continuó, y lo que dijo a continuación cambió todo. Hay algo que necesito decirte, comenzó, su voz temblando ligeramente. Anoche, después de dejarte en casa, volví a la escuela. Quería hablar con el entrenador sobre el partido y escuché algo sobre Esteban y Zacarías. Mi corazón se aceleró. ¿Qué escuchaste? Antonio tomó una respiración profunda. Están involucrados en un esquema de fraude académico, María. Han estado alterando calificaciones, no solo las suyas, sino las de otros estudiantes también, por dinero. El mundo pareció detenerse. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Esteban, mi Esteban, un tramposo, un estafador, no, susurré, negando con la cabeza. No puede ser. Debe haber un error. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que era verdad. Explicaba tantas cosas, las notas sorprendentemente buenas de Esteban a pesar de nunca estudiar, la forma en que siempre parecía tener dinero extra. Lo siento, María, dijo Antonio, apretando mi mano. Sé que esto es difícil de escuchar, pero pensé que debías saberlo. Me quedé en silencio por lo que pareció una eternidad, tratando de procesar esta nueva información. Y entonces, algo dentro de mí se endureció. Una resolución fría y clara se formó en mi mente. Gracias por decírmelo, Antonio, dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Ahora sé exactamente lo que tengo que hacer. Antonio me miró, una mezcla de preocupación y admiración en sus ojos. ¿Qué vas a hacer? Me levanté, sintiendo una energía nueva correr por mis venas. Voy a hacer lo correcto. Y de paso, voy a recuperar mi vida. En ese momento, mirando a los ojos preocupados de Antonio, supe que mi verdadera historia apenas comenzaba. Y esta vez, sería la autora de mi propio destino. El lunes llegó con una sensación de inevitabilidad. El fin de semana había pasado en un borrón de planificación y determinación. Antonio había estado a mi lado, ofreciendo apoyo y consejo. Pero la decisión final era mía, y estaba lista para tomarla. Entré al instituto con la cabeza alta, ignorando las miradas y los susurros que me seguían. El escándalo del partido del viernes aún estaba fresco en la mente de todos, pero pronto tendrían algo más de qué hablar. Vi a Esteban en su casillero, rodeado como siempre por su séquito de admiradores. Nuestros ojos se encontraron por un momento y vi en él algo, culpa, arrepentimiento, antes de que apartara la mirada rápidamente. Zacarías estaba a su lado, hablando en voz baja y frenética. Cuando me vio, se calló de repente, sus ojos entrecerrados con sospecha. María, dijo Esteban, su voz tensa. ¿Podemos hablar? Sentí una punzada en el pecho. Una parte de mí, la parte que aún lo amaba, quería ceder, quería creer que todo podía volver a ser como antes. Pero la María de antes ya no existía. Lo siento, Esteban, dije, mi voz firme. Tengo cosas que hacer. Sin esperar su respuesta, me dirigí a la oficina del director.
Cada paso se sentía como si estuviera caminando hacia mi propio juicio DY la ONVNBN CAN CPC DEN DUCAU de CHN, pero sabía que era lo correcto. La secretaria me miró con sorpresa cuando pedí hablar con el director. Ramírez, es urgente, insistí. Minutos después, estaba sentada frente al director, un hombre de mediana edad con ojos amables pero cansados. ¿En qué puedo ayudarte, María?, preguntó, su voz llena de curiosidad. Tomé una respiración profunda. Señor director, tengo información sobre un esquema de fraude académico en la escuela. Sus ojos se abrieron de par en par. Esa es una acusación muy seria, María. ¿Estás segura? Asentí, sintiendo el peso de mis palabras. Completamente segura, señor. Y tengo pruebas. Saqué una carpeta de mi mochila. Durante el fin de semana, Antonio y yo habíamos recopilado toda la evidencia que pudimos encontrar, correos electrónicos, mensajes de texto, incluso registros de transacciones bancarias que mostraban pagos sospechosos. El director Ramírez revisó los documentos, su rostro volviéndose más sombrío con cada página. Esto es muy grave, María. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Sí, señor, dije, mi voz apenas un susurro. Lo sé. ¿Quiénes están involucrados?, preguntó, aunque por su tono sospechaba que ya lo sabía. Esteban Benítez y Zacarías Morales, respondí, las palabras quemando mi garganta. Y posiblemente otros. El director se quitó las gafas y se frotó los ojos. María, debo agradecerte por tu honestidad y valentía, pero debo preguntarte, ¿por qué ahora? ¿Por qué vienes a mí con esto? Sentí las lágrimas picando en mis ojos, pero las contuve. Porque es lo correcto, señor. Porque he pasado demasiado tiempo permitiendo que las cosas malas sucedieran a mi alrededor sin hacer nada al respecto. Porque quiero ser alguien de quien pueda estar orgullosa. El director Ramírez me miró por un largo momento, como si me estuviera viendo realmente por primera vez. Finalmente, asintió. Entiendo. Gracias, María. Te prometo que investigaremos esto a fondo. Mientras tanto, te pido discreción. Esto podría tener consecuencias serias para muchas personas. Salí de la oficina sintiéndome a la vez más ligera y más pesada. Había hecho lo correcto, lo sabía, pero eso no hacía que doliera menos. El resto del día pasó en un borrón. Fui a mis clases, tomé notas, respondí preguntas, todo en piloto automático. Sentía las miradas de Esteban y Zacarías sobre mí, pero me negué a encontrarme con sus ojos. Cuando sonó la campana final, salí rápidamente del edificio. Antonio me estaba esperando en la entrada, su rostro lleno de preocupación. ¿Cómo fue?, preguntó, suavemente. Está hecho, respondí, mi voz quebrada. Para bien o para mal, está hecho. Antonio me envolvió en un abrazo y, por primera vez en todo el día, me permití llorar. Lloré por el amor que había perdido, por los años que había desperdiciado, por la inocencia que nunca recuperaría. Pero mientras lloraba, sentí algo más crecer dentro de mí, fuerza, determinación, esperanza. Vamos, dijo Antonio cuando finalmente me separé. Te invito a un café, creo que lo necesitas. Mientras caminábamos juntos, sentí que estaba dando los primeros pasos hacia un nuevo capítulo de mi vida, uno en el que yo tenía el control, uno en el que podía ser la heroína de mi propia historia. El camino por delante sería difícil, lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para enfrentarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y eventos. La investigación del director Ramírez avanzó rápidamente y pronto todo el instituto estaba sumido en el caos. Esteban y Zacarías fueron suspendidos pendientes de una audiencia disciplinaria y varios otros estudiantes fueron llamados para ser interrogados. Yo me mantuve al margen, tratando de no llamar la atención, pero era imposible escapar completamente de las miradas y los susurros. Algunos me veían como una heroína, otros como una villana. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio.
Una tarde, mientras salía de mi última clase, me encontré cara a cara con Esteban. Estaba solo, sin su habitual séquito de admiradores. Se veía demacrado, con ojeras profundas y el pelo despeinado. María, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Podemos hablar? Una parte de mí quería huir, evitar esta conversación a toda costa. Pero sabía que tarde o temprano tendríamos que enfrentarnos. Está bien, respondí, guiándolo hacia un banco vacío en el patio. Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de años de historia entre nosotros. Fuiste tú, ¿verdad? Preguntó finalmente. Tú le dijiste al director sobre todo. Asentí, sin confiar en mi voz para hablar. Esteban soltó un suspiro tembloroso. ¿Por qué? Porque era lo correcto, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. ¿Por qué no podía seguir siendo cómplice de tus mentiras, Esteban? Porque merezco más que eso. Todos lo merecemos. Vi lágrimas formarse en sus ojos. Lo siento tanto, María. Por todo. Por tomarte por sentado, por no valorarte como debería, por ser un cobarde y un tramposo. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Durante tanto tiempo había soñado con escuchar a Esteban disculparse, reconocer sus errores, pero ahora que finalmente estaba sucediendo, me sentía vacía. Yo también lo siento, Esteban, dije suavemente. Siento haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte para enfrentarte antes. Nos quedamos en silencio por un momento, dejando que el peso de nuestras palabras se asentara. ¿Qué pasará ahora? Preguntó Esteban finalmente. Me encogí de hombros. No lo sé. Supongo que tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, todos nosotros. Esteban asintió lentamente. Supongo que sí. Yo voy a confesar todo, María. A la junta escolar, a mis padres, a todos. Es lo mínimo que puedo hacer. Sentí una oleada de respeto hacia él. Tal vez, después de todo, aún quedaba algo del Esteban que una vez había amado. Me alegro, dije sinceramente. Es un buen primer paso. Nos levantamos y, por un momento, nos miramos a los ojos. Vi dolor allí y arrepentimiento, pero también vi un destello de algo más, esperanza, tal vez. Adiós, Esteban, dije suavemente. Adiós, María, y gracias por todo. Lo vi alejarse, sus hombros caídos pero su cabeza en alto. Sentí una punzada de nostalgia, pero también una sensación de cierre. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recibí un mensaje de Antonio. ¿Cómo estás? ¿Quieres hablar? Sonreí, sintiendo una calidez extenderse por mi pecho. Estoy bien, respondí. De hecho, creo que estoy mejor que nunca. Y era cierto. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz conmigo misma. Había enfrentado mis demonios, había hecho lo correcto, aunque fuera difícil. El futuro aún era incierto, la investigación seguía en curso y sabía que habría más desafíos por delante, pero ya no tenía miedo. Había encontrado mi fuerza, mi voz, mi valor. Miré por la ventana hacia las estrellas brillando en el cielo nocturno. En algún lugar ahí fuera, sentía que mi yo del futuro, la que había muerto en ese incendio, me sonreía con aprobación. Lo logramos, susurré a la noche. Cambiamos nuestra historia. Y mientras me quedaba dormida, soñé con nuevos comienzos, con segundas oportunidades, con un futuro lleno de posibilidades. Mi historia no había terminado, de hecho, apenas estaba comenzando. Y esta vez, yo sería la autora de cada página.